Bienvenidos hermanos y hermanas, qué gusto estar con ustedes a través de este medio. Soy Marvin Antonio Hernández García. Voy a hablar acerca de la sinagoga en el Nuevo Testamento para entender mejor la palabra de Dios. La sinagoga es un espacio donde Jesús fue y visitó la sinagoga para dar lectura a la palabra de Dios, y también los apóstoles utilizaron la sinagoga. La sinagoga, ¿cómo surge la sinagoga y por qué surge la sinagoga? La sinagoga se remonta hacia el exilio en Babilonia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue conquistado por Babilonia, entonces fueron llevados a dicho lugar y el templo fue destruido. Recuerden ustedes que para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, el templo era el centro de culto donde se ofrecían los sacrificios a Dios por el pueblo, donde se elevaba a Dios las oraciones. Para el mundo judío, para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, el templo era el centro de la vida religiosa. Fue exiliado en Babilonia, estaba en una cultura pagana, en una cultura lejos de su pueblo, lejos de sus raíces. No existía el templo, el pueblo estaba sediento de Dios, algunas personas aún seguían sedientas de Dios. Se vio la necesidad de reunirse para hacer la lectura de la ley, para reunirse en oraciones, para no perder la vida espiritual. A raíz del exilio, el pueblo comienza a reunirse en determinados lugares que se va a llamar sinagoga. El lugar para dar lectura a la ley, a la formación y sobre todo para la oración, para el pueblo mantenerse lejos de su patria, lejos de su tierra, sin el templo, para mantener viva la fe en el verdadero Dios, en Yahvé. En el Nuevo Testamento, ya con Jesucristo y los apóstoles, encontramos que Jesucristo visitó la sinagoga. Claro, Jesús era un judío conocedor de la ley, de las costumbres, y como era usual de los judíos reunirse en día sábado, porque era el día de descanso, Jesús va como buen judío, pero da lectura a la ley. Veamos lo que dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice así en el versículo 16 al versículo 18. Fue a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Aquí está donde vemos que Jesucristo un día sábado entró a la sinagoga. Dice, como era costumbre, entró un sábado en la sinagoga. Era costumbre para Jesús, para el pueblo judío, ir a la sinagoga para la lectura, y en esa ocasión abrió el rollo de la lectura del profeta Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Es importante para el comienzo del cristianismo, comenzando con el Maestro, con el Salvador, con el Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo. Él va a la sinagoga como buen judío. Comienza a dar a conocer la buena noticia, a desarrollar como es un plan de
salvación. Dice, el Espíritu está sobre mí. Entonces el Espíritu de Dios está sobre Jesús y lo ha ungido y tiene esta misión de dar a conocer la buena noticia a los pobres. ¿Para qué va a la sinagoga? Para dar a conocer la buena noticia a los pobres, a los que confían en Dios, a los que están sedientos de Dios, a los que están oprimidos, a los que están enfermos, a los que no pueden ver, a los que están ciegos. Él viene para dar vida, Él viene para salvar. Uno de los grandes misioneros del Nuevo Testamento, San Pablo, también va a utilizar la sinagoga para dar a conocer la buena noticia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 17, dice así. En la sinagoga discutía con judíos y con los que temen a Dios. En la plaza pública hablaba a los que pasaban por allí. Dice que San Pablo discutía en la sinagoga con los judíos. Discutía con los judíos, San Pablo dando a conocer la buena noticia que Jesucristo había resucitado, que Jesucristo era el Salvador. Y también, no solamente en la sinagoga, San Pablo iba a las plazas y el que pasaba por la plaza, San Pablo aprovechaba para evangelizar. Para el pueblo era importante el templo, pero ya que no tenían el templo, 538, 536 antes de Jesucristo. Y Jesús, los apóstoles, los discípulos oculares de Jesús viven en este ambiente. Ellos aprovechan, ellos también asisten a la sinagoga. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era el día donde dedicaban para el Señor. Los apóstoles aprovechan ese día, van a la sinagoga y les hablan de la buena noticia, del mensaje de Jesucristo. Los primeros años del cristianismo, después de la muerte de Jesús, ya cuando los apóstoles están algunos y después de la muerte de algunos apóstoles, aún los cristianos se reunían en la sinagoga. Pero cuando destruyen el segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70, los fariseos, los judíos, expulsan de la sinagoga a los cristianos. Van a perseguir más a los cristianos. Son expulsados de la sinagoga. Los fariseos van a expulsar a los cristianos de la sinagoga. Y los cristianos se van a dispersar y así se va extendiendo el cristianismo. Pero otro dato interesante e importante es que los judíos de la diáspora, para ellos la sinagoga es un lugar muy especial, ya que ellos están lejos de Jerusalén, del templo, y también por muchas razones no van a los días de fiesta especiales, especialmente para la Pascua, al templo de Jerusalén a ofrecer sacrificios. En la sinagoga se reúnen para la oración, para la lectura de la Torá, para la formación religiosa. A pesar que no están en su patria, llevan internamente ese fervor religioso al verdadero Dios. Los que aún temen al Señor, porque también hay judíos que se olvidaron de sus principios religiosos, se alejaron, no les importaba, pero había una mayoría, tenían esa sed de Dios, tenían esa necesidad de estar con Dios en el templo. La sinagoga recobra también un lugar muy especial para el pueblo judío. Algunos hermanos separados dirán de que Jesús entró el día sábado a la sinagoga a leer
al profeta Isaías, y también los apóstoles entraban los sábados a la sinagoga. Por eso ellos dicen que el día sábado hay que descansarlo y el día domingo no es el día del Señor, sino que es el día sábado, dicen los sabatistas o los adventistas del séptimo día. Es superado por el Nuevo Testamento cuando Jesucristo resucita. A los cristianos se reúnen el día domingo, el primer día de la semana, para la fracción del pan. Así que, hermanos, es importante tener conocimiento de estos datos para comprender mejor el Nuevo Testamento. Así que gracias por llegar hasta el final. Que nuestro buen Dios nos ayude también para ir a evangelizar en aquellos medios. En aquel tiempo Jesús utilizó la sinagoga, ahora también en los medios digitales, en el internet. Allí es un medio donde tenemos que aprovechar para evangelizar. Por esa razón, hermano, yo te invito a que te suscribas a este canal para que sigamos predicando como Jesús y los apóstoles que aprovechaban la sinagoga para predicar. Hoy aprovechemos los medios digitales para evangelizar. Así que suscríbete a mi canal y me estarás apoyando para que la evangelización avance. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.